Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Tenemos la dicha de tener una invitada muy especial. Voy a pedirle a David que la presente. Estamos en Punto Relevante. Hemos estado muy contentos por los episodios que hemos tenido, David, con muchas enseñanzas. ¿Y cómo estás? Sí, muy bien y muy contento que nuestra hermana, nuestra amiga Gina está aquí con nosotros. Es una psicóloga y todos los años que te he conocido ha sido muy interesante las pláticas y consejos, y siempre como la psicología es una cosa que tengo interés. No soy experto en ninguna manera, pero es algo que sí me llama la atención, y para mí quiero que nos ayuda a orientar en cómo la psicología puede ayudar a nosotros, y cuáles son los límites de la psicología. ¿Cómo enteraste en ese campo de psicología? Ok. Bienvenida. Gracias. Sí, pues antes de todo, yo creo que ¿cómo estás? Bienvenida y todo eso. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿No? Vienes desde Guadalajara. Sí, ¿verdad? No, pues no, sí, antes de León. ¿Cuánto tiempo tienes con nosotros en Cristo Centro Guadalajara? Voy a cumplir casi 4 años. Casi 4. Estaba pensando 3, pero sí, casi 4. Okay. Así es. Y vengo de Guadalajara en este momento y les agradezco mucho esta invitación. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias, Vicky. Gracias, David. Pues yo te he escuchado en algunas conferencias, en algunos eventos que hay aquí en la iglesia, y con lo que dice David, yo soy pedagoga y algún ámbito tiene de psicología, entonces en mi trabajo me ha dado la oportunidad de puedo decir, no quiero decir que a lo mejor son, por decir algo de psicología directamente, pero he tenido que intervenir de esa manera. Siempre trato de no dar como una determinación o de dar como ¿cómo se le dice? Un dictamen a la persona de en qué está afectada o algo así, pero siempre he tratado de dar una solución prudente, y a mí también, como dice David, me interesa mucho el tema. Siento que es una herramienta muy necesaria para estos tiempos, y todos en cierta parte necesitamos tener conocimiento de esta importante materia, no sé cómo la pueda decir, para estos tiempos. Y los jóvenes que nos escuchan o toda la gente que nos escucha, ¿qué nos puedes decir del tema? Sí, claro. Bueno, la psicología es una herramienta que creo que puede brindar ayuda a todas las personas, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo complicado, y la psicología viene siendo una herramienta de ayuda que nos puede dar cierta información y ciertas pautas para lograr salir de situaciones específicas. Ok. Por ejemplo, David, tú le preguntabas ahorita cómo empezó ella en la psicología. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo empezaste tú? Claro. O cómo te interesaste en la psicología? Así es. Bueno, de hecho, me gusta mucho trabajar con adolescentes y lo hice por bastante tiempo, y tuve la experiencia en mi propia adolescencia de vivir una etapa complicada debido a ciertas circunstancias. Tenía una autoestima baja, es decir, un concepto de mí no muy equilibrado, donde destacaban más mis defectos que mis cualidades. Eso me afectaba en todos los ámbitos de mi vida, social, familiar, académico y demás, porque la autoestima es un fundamento sobre el cual una persona se desenvuelve, es decir, qué tanto tengo aprecio de mí y cómo puedo relacionarme con los demás en función del concepto propio que tengo. Entonces, esa fue una de las principales razones por las cuales yo decidí estudiar psicología. Creí que al poder tener esta herramienta podía superar ciertas limitaciones de mi forma de ser y también brindar ayuda a los demás. Wow. Esa es la razón por la que estudié psicología. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias. Y algo que dijiste que creo que David y yo compartimos, nos gusta mucho trabajar con adolescentes, es algo que nos apasiona mucho, y esta pequeña plática y conversación es muy entrepersonal y de ayuda para los demás jóvenes. Yo tengo una cierta pregunta en el ámbito psicológico, ¿cómo podemos sobrellevar o vencer o darle el valor mínimo que tiene, o no sé, no quiero entrar en decir algo erróneo, de la depresión en el ambiente psicológico, y involucrando lo que es, no quiero decir, la iglesia? ¿Cómo podemos trabajar esa en estos tiempos de enfermedad? Muchos jóvenes que estaban estudiando dejaron de ir a la escuela. Hay unos que ya volvieron y han confesado o lo escriben a veces en las redes sociales de cómo han batallado en ciertas cosas, que ya se les dificulta salir a socializar, se le acostumbraron a unos a estar en su casa, lo disfrutan, otros no. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad en ese tema? Muy bien. Yo creo que
como mencionabas tú, estamos viviendo tiempos complicados, nunca nos hemos enfrentado a una pandemia, nunca nos hemos enfrentado al confinamiento como hemos tenido que vivir en este tiempo, a la falta de relaciones como estamos acostumbrados, sobre todo en los países latinos, donde somos muy de abrazarnos y demás, y nos ha costado trabajo como mantenernos así, ¿no? Entonces es muy común que la gente esté enfrentando ansiedad e incluso algunos depresión, y necesitaríamos en este momento, yo creo que es brindar un poquito de luz en el sentido de qué es la depresión. Me gustaría mencionarlo, creo que pudiera ser útil mencionar que hay algunos síntomas que nos pudieran estar dando una señal de alarma para hacer algo con respecto a la depresión. Primeramente pudiéramos mencionar un síntoma muy clásico, es la cero motivación, es decir, no tener ánimo ni siquiera de levantarnos de la cama. Otra cuestión es actividades que antes nos llamaban mucho la atención, que disfrutábamos hacer, han perdido valor para nosotros, nos aislamos. Incluso parte de la pandemia nos aislamos más en esa situación, sentimos una tristeza continua, permanente, sentimos culpa incluso por cosas que ni siquiera son responsabilidad nuestra. Otra cosa es no tenemos capacidad por la cuestión que estamos viviendo de tomar decisiones incluso pequeñas, tenemos dificultad para concentrarnos, para tener atención, y la autoestima, que si de por sí ya traíamos una situación ahí de problema, se agudiza esta situación, nos hace ver, pudiéramos decir como un resumen, un psicólogo lo refiere así, como un triángulo donde no tenemos un buen concepto de nosotros, donde no tenemos una buena visión del entorno y tampoco de nuestro futuro. Entonces se clasifica como pensamientos negativos constantes que van a determinar mucho y van a ser como un círculo vicioso donde me veo mal, no tengo esperanza, es otro de los síntomas, desesperanza, y la cuestión de que no hay un buen entorno, no hay un buen futuro. Entonces creo que eso podemos ir. Estoy pensando en mi infancia, en mi adolescencia, y quiero acordarme si yo viví cierta depresión o ansiedad en ese tiempo. No digo que ya no lo he vivido, no he pasado por eso, pero ya he entendido cómo superarlo y vencerlo, pero creo que antes casi no se hablaban de estos temas y creo que los adolescentes casi no escuchaban estos temas. Entonces creo que también en estos tiempos como que se le ha dado mucho valor o mucha fama a sentirte depresivo o ansioso, y hay gente que le da mucho valor a esa problemática cuando ni siquiera a lo mejor es eso. No estoy limitando o diciendo que alguien no lo tenga o no sea de considerar, pero siento que en esas etapas que yo lo viví no le di el valor que no tuvo y no fue una afectación grave en mi vida. Puede que a lo mejor a otros sea diferente, pero ¿cómo superarlo en el momento, trabajarlo? ¿Cómo poder como adolescente, si siento que estoy pasando, con quién puedo acercarme? Si yo tengo mi líder o si tengo mi padre que a lo mejor no me escucha o que no puedo, no confesarle, sino expresarle. ¿Cómo podría yo determinar si tengo la ansiedad? O ya dijiste ahorita algunas cosas, pero para poderlo decir, ¿qué se tiene que tomar en el interior como joven para poderlo expresar? De hecho, me gustaría retomar un poquito que la adolescencia es una etapa de transición, es una etapa complicada. No sé si hacemos memoria, tú estás muy joven, David también. Más o menos. Yo no tanto, pero sí pudimos hacer un poquito así como rememorar, ¿verdad?, cómo vivimos esa etapa, y es una etapa complicada porque ni somos niños ni somos jóvenes, estamos en esa etapa de transición, se genera mucha confusión, una crisis de identidad, quién soy, a dónde voy, cuánto valgo, todas estas situaciones son complicadas de hecho, pero algo importante que sí podemos hacer es, uno, si nosotros estamos presentando estos 5 por lo menos de los síntomas que mencioné, por 2 semanas, ya tendríamos que tener como una señal de alerta, posiblemente estoy en depresión y necesito buscar ayuda, sea a mi familia, a una persona a la que le tengo confianza que puede aportar algo para mí, ¿verdad?, que puede ser una influencia de bien para mis decisiones, o ya incluso buscar ayuda profesional, porque es una cosa que lo amerita, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos sentido decaídos, con cierta tristeza, pero cuando ya estos síntomas se presentan por más de 2 semanas, ya estamos hablando de una situación que preocupa. Ahora, ¿cómo podemos salir de esto? Algo que a mí siempre me ha ayudado es el enfoque de la gratitud.
Voy a mencionar un salmo que para mí es muy, muy importante. Claro que sí. Dice que entraré en su presencia con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esto permite que yo tenga una actitud de reconocer que Dios está presente, aunque a lo mejor yo me siento solo, y que puedo tener una actitud de gratitud por todas las cosas que Él me da, ¿verdad? Desde la vida, la salud, la familia y tantas cosas. El enfoque de la depresión es mirar lo que no tengo, y el enfoque de la gratitud es dar gracias por todo lo que sí tengo. Hay gente que trabaja la psicología y no mete a Dios. ¿Qué problemática hay en eso? Yo sé que podemos respetar las decisiones y opiniones de cada quien, pero algo que tú estás mencionando es a Dios. Y de hecho yo he escuchado pastores que dicen a sus jóvenes que no deben estudiar la psicología, que aléjate de eso, que tienen miedo, que es puro pensamiento humano o algo así, pero tú siempre has sido cristiana. Y yo te conozco que cuando estás enseñando con las mujeres o con las familias y todo, que siempre tiene base bíblica. Siempre. Entonces, ¿cómo tú ves hay una desconexión entre la religión o la palabra de Dios y la psicología? Así es, como que hay dos posturas, ¿no? Posturas donde hay pastores, como tú bien dices, que dicen, no, la psicología para nada, aquí no tiene injerencia. Y los pastores que dicen, podemos echar mano de la psicología, pero con un fundamento bíblico, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso muy particular, cuando yo empecé en esta cuestión de la psicología, sí, evidentemente, más las teorías están enfocadas a no tomar en cuenta a Dios, pero con la experiencia que yo tuve de encontrarme a Dios en una relación personal con Él, me di cuenta que Dios es una persona, no una religión. Claro. Entonces, cuando tú tienes una relación con una persona y te das la oportunidad de conocerla, de saber lo que Él dice, y esta verdad que te hace libre, te lleva a vivir en un nivel distinto, te das cuenta que el fundamento para esta herramienta de trabajo que es la psicología, bien puede estar fundada en esa palabra, que es la palabra de Dios. Qué bonito, porque eso que hablas de que Dios es como una persona, yo lo viví, lo he vivido y lo vivo. En mi adolescencia, en mi niñez, yo le escribía cartas, yo platicaba con Él, y entonces considero que eso es lo que evitó que en mí, que la depresión que llegué a sentir, o la ansiedad, o la soledad, no fuera tan valiosa y me dejara llegar hasta donde estoy. Así es. A lo mejor voy a llegar a más, pero he tenido una vida buena. Creo que Dios ha sido muy bueno conmigo. Entonces, eso de que el joven entienda que Dios no es una religión, sino Dios puede ser un amigo, donde puedes tú expresarle tus necesidades, puedes leer la Biblia, donde puedes refugiarte ante tanto bombardeo de afuera, porque el sistema te pone mucho disfraz de cosas placenteras o deleitosas, pero que al final te llevan a la soledad, a la ansiedad o a la depresión. Así es. Efectivamente, Vicky, tú dijiste, yo no sé cómo libré esa etapa difícil, tú ya diste la clave. Tuviste una relación con Dios, y eso hizo la diferencia en tu vida, creo yo. ¿Qué opinas, David? Pues la psicología es el estudio, la investigación del comportamiento del ser humano. Entonces, como lo que han hecho por más de 1000 años es están analizando, examinando por qué y preguntando eso, por qué la gente está diciendo eso. Y yo estaba, por ejemplo, hoy estás dando un taller y estás dando ejercicios, cosas que nos ayudan a pensar y preguntar y ver adentro. Y es algo, de mi punto de vista, yo creo que es bíblico. Eso es lo que la palabra nos enseña, que tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Qué tan importante crees que es de conocer cosas como nuestra personalidad y nuestras tendencias? ¿Qué tan importante es eso? Creo que es sumamente importante, y al respecto me gustaría mencionar de una manera muy breve una distinción de personalidades. Se llaman los temperamentos. Es algo muy, muy elemental, por decir así, pero que nos pueden dar herramientas para conocernos, porque es fundamental conocernos, ¿no? Y, por ejemplo, mencionaré los 4 temperamentos básicos. Está el temperamento colérico, es un líder natural, y lo podemos ver desde muy pequeñitos en los niños. Por ejemplo, hay el niño que dirige, que organiza, yo hago, tú haces, etcétera. Es algo que es parte natural de la esencia de un colérico, es ser un líder nato, que enseguida, ante cualquier circunstancia de la vida, él toma el control y dirige. Y lo puedes ver desde los pequeños. Algo que podemos ver,
limitante, pudiéramos decir, de un colérico es que siempre quiere estar a cargo por esa naturaleza de ser líder y le cuesta un poquito de trabajo delegar. Okay. El soltar el control es algo donde él tiene una cierta debilidad que tiene que trabajar. El melancólico es una persona que busca la perfección, se le considera melancólico, así se le llama, porque como busca la perfección y no siempre logra sus expectativas alcanzarlas, tiende a deprimirse. Wow. O a sentirse triste porque las cosas no salen perfectas. Okay. Entonces, esa pudiera ser la situación donde es vulnerable, ¿verdad? En donde cuando las cosas no salen tan bien como él quiere, puede sentirse mal consigo mismo o mal con la situación por esta cuestión, esa tendencia de buscar siempre que las cosas salgan perfectas. El sanguíneo es una personalidad divertida, su principal meta es pasarla bien, es una persona que se distingue por hablar mucho, tiene una energía que quiere hacer muchas cosas. El problema de él es que como quiere hacer muchas cosas, a veces no concluye, hace muchas tareas sin concluir. Y el temperamento flemático es un temperamento tranquilo, que su principal motivación es mantener la paz. Él no le gusta el conflicto. Wow. Es una persona que sí necesitamos como a veces empujarlo. Vámonos, voy a hacer las cosas con calma. Entonces, esa pudiera ser su área vulnerable en el sentido de que tiene como que ser un poquito como motivado para realizar tareas. Entonces, estos temperamentos básicos nos dan una herramienta para identificar qué tipo de personalidad tengo, entender que a veces eso nos va a librar de conflictos porque, por ejemplo, voy a mencionar un sanguíneo y un melancólico conviviendo en una recámara. Por ejemplo, el sanguíneo es una persona que si se bañó puso la toalla encima de la cama mojada y el melancólico dirá, pero ¿cómo te atreves a dejar la toalla mojada encima de la cama? Para el sanguíneo no pasa nada, pero para el melancólico es sumamente importante. Wow. Entonces pensemos en hermanas, va a haber una situación de conflicto ahí, o en parejas. Entonces, cuando entendemos que la intención del sanguíneo no es molestar al melancólico, el melancólico dirá, ok, es parte de su personalidad. Entonces, podrá haber un poquito más de tolerancia. Ahora, todos los temperamentos son valiosísimos, solamente necesitamos reconocer cuáles son los puntos débiles para trabajar en ellos y tener una poquita más de tolerancia hacia los puntos débiles del otro y saber que todos nos complementamos. Vale, qué padrísimo. Hay diferentes opiniones y de hecho, para que sepas, tengo en mis notas preguntas para Gina. Entonces siempre yo voy agendando preguntas igual. Que cuando quiero, y eso es algo que tengo siempre. Y esa es una pregunta que tengo, es, gente dice que tienes que identificar tus fuertes y lo que haces mejor y enfocar toda tu energía en esas cosas, y otras que dicen que no, siempre hay que estar mejorando tus debilidades. Un psicólogo que escucho que dice que si quieres ser feliz tienes que buscar el trabajo que está mejor por tu personalidad. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué es tu postura? Ok, mi postura es que tenemos que tener un equilibrio, ni ser personas que damos el énfasis a nuestras cualidades, porque entonces podríamos ser personas que estamos caminando sobre un fundamento no muy firme en el sentido resistente. En el sentido de envanecernos, ¿no? Sino más bien como la palabra dice que no tenga nadie un concepto mayor que el que debe de tener, ¿no? Un concepto más alto de sí, sino el que debe tener, es decir, un equilibrio. Soy una persona con cualidades, soy una persona con debilidades. Las cualidades pueden serme útiles para identificar hacia dónde voy, para qué soy bueno, de qué manera mi vida puede aportar algo a los demás. Incluso se ha demostrado en estudios recientes que eso hace a una persona feliz. Cuando sabe que su vida está contribuyendo a algo, eso aporta felicidad. Y entonces puedo enfocarme a lo que sé hacer, para lo que disfruto hacer. Por ejemplo, en mi campo, la carrera de psicología es algo que me encanta hacer, y cuando logro ver que una persona puede ser de ayuda, eso trae mucha satisfacción a mi vida. Digo, para esto nací. Wow. Entonces, sí trabajar en mis debilidades a fin de fortalecer esas áreas débiles. Por ejemplo, yo soy sanguínea por naturaleza, no soy organizada, no soy disciplinada, pero he podido disciplinarme de tal forma que esas áreas de debilidad he podido mejorarlas. Wow. Ahorita que hablabas de las características, yo soy sanguínea también. Y qué claros los expresas, y podemos tener alguna de otra, ¿no? Es como que estamos no combinados. Okay. Tenemos una combinación generalmente de dos temperamentos. Okay. Y, por ejemplo, pasa de que como jóvenes, volviendo al tema de lo que era la ansiedad, depresión, el ámbito psicológico, porque en la iglesia no se habla tanto de eso.
Y como lo decíamos ahorita, casi no dejan muchos que se complemente. Entonces, yo cuando estudiaba pedagogía y me daban esa clase también batallaba porque mis maestros sí nunca metan a Dios o nunca tienen que intervenir en sus conversaciones, su religión o sus ideales emocionales, pero como lo he dicho, es solamente una opinión mía, no tiene que ser en todos así, pero cuando yo he hablado en niños, papás que piden ayuda, consejería, de que los niños están en situaciones, yo no termino con otra cosa, o sea, Dios va en medio siempre. Entonces, como jóvenes, adolescentes, si a lo mejor no se nos instruyó de un amigo en Dios, ¿cómo podemos quitarle esa importancia, esas debilidades, esas síntomas en nuestra mente y nuestro cuerpo de depresión, ansiedad, frustración y todo eso? ¿Y cómo le podemos dar lugar a Dios como jóvenes, como adolescentes, si no hemos sido instruidos de una manera que lo podamos entender? ¿Cómo lo podríamos enseñar ahorita? Sí, bueno, yo creo que es súper importante volver a retomar el punto de que Dios no es una religión. Eso tiene que darnos mucha luz, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios implica una serie de prohibiciones y decimos, un aguafiestas, pero no. Dios es una persona que nos ama y por eso ha provisto pautas para caminar en esa protección que Él nos provee a través de su dirección. Entonces, si yo establezco una relación con Dios, reconociendo, ¿verdad?, que soy una persona con bendición de Dios, porque el simple hecho de hoy despertar, tener vida, tener salud, una familia, es un motivo para reconocer que hay alguien superior a mí que está conmigo. Si yo tomo conciencia de eso, puedo caminar en esa actitud que decíamos antes, de gratitud por todo lo que tengo. Y creo que si nosotros como adultos podemos manifestar una actitud de amor que se refleje en nuestra atención al adolescente, en nuestro interés por él, podemos estar representando a un Dios que tiene cuidado de ti y que está cerca, si tú se lo permites. Ok, muy bien, muchas gracias. Una última pregunta que quiero mencionar, que cuando estabas hablando de depresión, los últimos 2 años he estudiado mucho sobre la nutrición, la importancia de esos pilares de la salud, y hay mucha información ahora diciendo que la depresión, ansiedad, muchas cosas así, también tiene que ver con nuestros hábitos físicos. Y no sé cuánto crees que eso es de dormir correctamente, de tomar agua, de caminar para estar en el sol, muchas cosas que cuánto eso por falta, por ejemplo en la pandemia que los jóvenes estaban pasando todo el tiempo en casa y muchas veces ya perdieron el hábito de levantar en la mañana y no dormir en la noche y cosas así. ¿Cuánto eso puede estar contribuyendo? O afectando. Sí, afectando nuestra salud emocional. Sí, yo creo que definitivamente, por ejemplo, si tomamos en cuenta el temperamento, ¿verdad? El temperamento melancólico que dijimos tiende a, o sea, hay una base de personalidad que es más propicia a que seas vulnerable ante ciertas circunstancias. Okay. Más agrégale, ¿verdad?, la cuestión de estar no comiendo bien, no durmiendo bien. Sí. Entonces, definitivamente eso es un área que nos pone más vulnerables a ese tipo de situaciones. Okay. Entonces, interviene, es una parte que se complementa a afectarnos todavía más. Así es. O entonces una buena alimentación, una buena nutrición, convivir, a lo mejor salir al sol, tener actividad física también que nos beneficie nuestro cuerpo, va a poder también erradicar o tratar de estar como sometiendo lo que son las depresión, ansiedad, soledad, todo eso. Así es, nos va a ayudar. Para concluir, ¿hay algo que quieres compartir con los jóvenes o con nosotros? ¿Algún consejo, una experiencia? Sí. Pues me gustaría nada más compartir un versículo. ¿Sí? Me encanta. Dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Wow. Es una buena actitud para empezar un día. Ok, wow. Actitud. Algo que yo y mencionó muchas veces gratitud. Es que... Y eso es una actitud de gratitud. Eso cuando yo estaba pasando un tiempo en mi mente que estaba viendo todo negativo, eso es lo que me ayudó mucho. La clave de estar feliz, estar buscando razones para dar gracias. Así es. A nuestra familia, a Dios, a todo.
Y cuando tenemos esa actitud de gratitud, nos ayuda a cambiar mucho nuestra perspectiva. Wow, quiero agradecer, hablando de gratitud, tu presencia gracias, aquí. al contrario. Es un honor tenerte, hemos tenido Muchas personas gracias. que nos han retroalimentado mucho. Tenemos la esperanza de que esto edifique la vida de los que nos están viendo y escuchando. Esperemos no sea la única vez que estés acompañándonos. Y también tú das talleres en línea, también la gente que están viendo, ¿cómo puede encontrarte en Facebook si quieren? Sí, estoy como psicóloga Gina Portillo para servirles a todos lo que pueda ser de ayuda, ahí me encuentran. Gina Portillo, psicóloga Gina Portillo en Facebook. En Facebook. Okay. Y recuerda, nosotros estamos como... ¿Tú, David? ¿Cuál es tu Instagram? DMGolden78. Y estoy como Big Story o Ana Victoria Music. Lo decimos todo el tiempo porque queremos que no olviden que pueden enviarnos mensajes. Tengan dudas, si tienen dudas para la psicóloga también nos pueden escribir, nosotros les hacemos llegar sus dudas, comentarios, preguntas. Quiero que sepan que estamos para servirles, es un honor ser parte de esto que es Punto Relevante con todo el equipo de producción que está allá atrás. Les amamos, que tengan un excelente día y es todo por hoy de mi parte. David, ¿quieres decir algo más? Muchas gracias. 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 Nos vemos. Estén muy bien, nos vemos.